Hola tropilla, adivinad dónde estoy y con quién estoy. Paisano Jorge Guerra. Hola Nauset, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, estoy con el grande de los grandes, aquí en Arucas, con el mismísimo Jorge Guerra, perro viejo donde los haya, gran conocedor de la historia. Acaba de sacar 3 libros, me ha regalado 2 y todavía viene de camino el tercero. Bueno, un montón de preguntas, un honor. Ya le conocí en persona el año pasado y nada, ¿qué tal? Mi niño, Muy ¿cómo bien, estás? muy bien. Me van a disculpar que me ponga las gafas porque tengo problemas visuales, mucha gente lo sabe y prefiero las gafas. Soy Ay. yo. Sí, es él, no es un clon como Hillary Clinton ni Obama, sino Muy bien. es Jorge Guerra. Muy bien, entonces vamos a hacer algo en nuestro pueblo, ¿no? Tenía que venir alguien de mi pueblo a grabarme porque nadie se quería. Bueno, pues aquí estamos y a ver si podemos aportar algo a esta gente, sobre todo gente recién llegada con la pandemia, que ha habido mucha gente que ha llegado, pues un poco enfocarlos hacia aspectos que todavía no se han descubierto, porque hay muchas corrientes en internet que conviene aclarar, ¿no? Y sobre todo, pues hay gente que llevamos muchos años en esto y quizá lo tengamos un poquito más claro. No es cuestión de arrogancia, sino es cuestión de experiencia. Y conviene dejar claros esos puntos, si es lo que en principio tienes interés, no sé, todo lo que quieras hablar. Sí, bueno, he de decir que cada vez que hablo con Jorge me pega una paliza porque, claro, todo lo que yo considero que es así, no es así. O sea, todo, o sea, cualquier tema, el que sea. Entonces, claro, al final, él tiene razón en que no tenemos que atornillarnos a una opinión, sino que tenemos que estar siempre abiertos porque la realidad es mucho más compleja. Luego os enseño un poquito los libros. Uy, voy a poner las grabadoras un poquito por si me falla esto. Cuando veis los libros veis que hay tantos temas, es todo tan complejo y además todo se entrelaza, se mezcla, ¿no? De manera que no es fácil, no es llegar y decir, bueno, estos son los malos, estos son los buenos o esto es así, no, sino que al final de verdad requiere todo, una concentración, meterse en un montón de historias, hilar muy fino y claro, la verdad es que me parece, por eso yo pienso que Jorge es un investigador serio, porque él no se anquilosa en una opinión, sino que él va variando, ¿no? De hecho, antes me estabas hablando, bueno, luego hablamos de lo de Trump y Q y todo eso, sí, para que la gente vea, porque yo también pasé por ahí. Y hay muchas veces que tienes que cambiar de opinión y vas recabando pruebas, ¿no? Bueno, un montón de temas. Yo te quería preguntar, para empezar, Jorge, que eso ya lo estuvimos hablando un poquito antes. ¿Quiénes son los malos aquí? Estamos hablando de sionistas, de jesuitas, de masones, de rosacruces, templarios. ¿Quiénes son los malos aquí? Los malos hoy día son un grupo de grupos tanto secretos, no tanto como discretos, que le arrebataron el papel de malos a otros. Es decir, yo me he centrado sobre todo a partir de la caída del Imperio Romano, porque si nos remontamos a Babilonia, Sumeria, a Egipto y demás, no acabaríamos nunca, y además en ese mundo más ancestral hay demasiada confusión. Y entonces no tendríamos grabación para aclararlo, porque todo son corrientes teóricas y corrientes en cuanto a hipótesis, ¿no? Entonces prefiero centrarme a partir del Imperio Romano, sobre todo porque el tema se puede detectar mucho mejor. Y lo de detectar lo digo claro porque tengo que aclarar que no soy ni historiador ni investigador, sino una especie de detective de la historia. Esa es mi labor. Entonces, cuando cayó el Imperio Romano, hubo una serie de malos, tal como dice Nauset, que en pocos siglos después de caer el Imperio Romano, se volvieron a empoderar, disfrazados de religión católica, que se situaron en el Vaticano, y esas familias de renombre como son los Orsini, los Colonna, los Farnese y demás, familias que yo denomino nobleza negra, que en realidad era nobleza papal en principio, pues se daban codazos e incluso puñaladas para sentarse en el trono de Roma, ¿no? Y claro, a la vista del creyente,
al cual respeto, y yo no me meto con la gente creyente para nada, estoy hablando de poder y nada más, y estoy hablando de la curia. A la vista del creyente eran religiosos que pretendían encender un poco, iluminar a la gente en el sentido de más espiritual. Pero detrás de ello lo que había era poder puro y duro. Entonces se daban de codazos para sentarse en ese trono. Y la historia, con el paso del tiempo, nos dice que si indagas en cada una de esas familias, no en todas, porque hubo papas bastante decentes, lo que hicieron fue enriquecerse, ¿no? Entonces, eso eran los malos, porque primero engañaron al mundo con una religión, con la religión institucionalizada, jerarquizada por el emperador Constantino. No estoy hablando del cristianismo inicial, eso es otra cosa, pero a partir de que un cristianismo supuestamente puro, que según la idea de Jesucristo no pretendía iglesias ni jerarquías, pues lo institucionalizaron, lo jerarquizaron para tener poder. Pues a través de esa religión podemos incluso entender el porqué de las cruzadas, el porqué de la Inquisición. Y cuando te fijas en todos esos aspectos, pues lo que detectas es que hubo unas familias que se fueron enriqueciendo muchísimo más. Entonces eso eran los malos. Pero a partir del siglo XVI, y a la par con esos malos, iba surgiendo un pequeño poder del cual no tuvieron, digamos, conciencia y no les resultaba peligroso, porque incluso estaba aliado con ellos en principio. Ese poder se llama Venecia. Tendríamos que hablar largo y tendido de cómo se fue creando Venecia, ¿no? Que eran católicos y seguían al Papa, pero en un momento determinado aquellas familias que se enriquecieron de tal forma que llegaron a ser las más poderosas de Europa, es decir, del mundo conocido, debido a su enorme imperio naval y con su comercio en todo el Mediterráneo y con África y demás, pues fueron emergiendo familias que fueron los que crearon la banca. La banca que conocemos hoy surgió en Venecia y estaban, digamos, de buen grado con los papas de Roma, pero en un momento determinado aquello se rompió. Entonces, a partir del siglo XVII, 1600 y algo, cuando el Papa excomulgó a Venecia, sobre todo a través de un personaje que lo provocó, que fue Paolo Sarpi, los malos son otros. Durante 200 y pico años hubo una lucha entre los dos malos, por ver quién se sentaba en el trono de los malos, ¿no? Esa lucha, en los libros que acaba de mostrar Nauset, la voy desarrollando. Esa lucha que duró desde ese siglo XVII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los malos que son hoy día. Los malos que son hoy día son un poder que se ha ido transformando, que se ha ido enriqueciendo, que se ha ido incluso acorazando y armando durante todos esos siglos, que está conformado por príncipes italianos de la nobleza negra, que se extiende a la aristocracia y la nobleza europea, monarquías y una enorme plaga, porque yo le llamo plaga de parásitos, que son los nobles europeos y aristócratas, duques, condes, marqueses, princesas, príncipes. Está plagado de Europa, que son casas reales además, ¿sí? Que son una especie de segundo escalón con respecto a ese primer escalón. Esta gente se ha ido apropiando de herramientas, y una de las herramientas fundamentales han sido su equipo estrella, que son los jesuitas. Los jesuitas han venido trabajando a la par con la nobleza italiana, con la nobleza veneciana, desde que se crearon hasta el día de hoy. Y en el libro y incluso en los canales que he tenido muestro pruebas de ello. Por otra parte está la masonería, que es un instrumento fundamental, que tiene poder, pero no el poder que digamos que en el mundo alternativo se le atribuye, en el sentido de que de eso que los etiquetan de satanistas, los etiquetan de rituales de comer niños y todas esas estupideces, porque eso fue una propaganda que el enemigo nacional católico emprendió a finales del siglo XIX, está documentado y mostrado. A finales del siglo XIX emprendió una batalla contra una masonería que hasta entonces era amiga del catolicismo, porque muestro también cómo, por ejemplo, en conventos y monasterios y demás, había logias masónicas formadas por católicos. Bueno, el otro poder fundamental dentro de estos malos es el movimiento sionista. Hablo de movimiento sionista, no de judíos, porque el movimiento sionista se fundó a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Fue creado por el Imperio Británico, con dos objetivos, bajo mi punto de vista. Uno, tener presencia en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque la propia aristocracia y la nobleza
londinense de la época victoriana, final del XIX, principio del XX, ya clamaba por hacer algo para que Inglaterra no perdiera ese imperio que ya estaba perdiendo, estaba en decadencia, ¿no? Después, sobre todo, de que acabó con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Entonces crearon el movimiento sionista, en el que están inmersos los jesuitas también, y sobre todo una familia que son los Rothschild, que desde el punto de vista son del brazo financiero de los jesuitas, que también podríamos hablar o no del tema, ya lo muestro en el libro. Crearon el movimiento sionista para controlar al judaísmo. Primero, para sentar el mundo anglo en Oriente Medio, y segundo, para controlar el judaísmo. El sionismo es un movimiento político que nada tiene que ver con el judaísmo. De hecho, dentro del judaísmo hay mucho rechazo al movimiento sionista. Lo estamos viviendo hoy día, incluso con el conflicto que estamos viendo entre, el de siempre entre Israel y Palestina, como hay muchísima gente dentro de Israel que es contrario a lo que está haciendo su presidente, su genocida Netanyahu, ¿no? Y estamos viendo alrededor del mundo muchas manifestaciones de judíos contrarios a lo que está sucediendo. Entonces, los malos son nobleza negra, que controla el Vaticano, nada de católicos. Quien controla el Vaticano controla el mundo, porque es la entidad más antigua, ya son miles de años, por diversas razones. Los príncipes italianos, la aristocracia europea y sus herramientas de control y poder, que son las que acabo de mencionar, más algunas órdenes de religiosas y de caballeros, por ejemplo, como los caballeros de Malta, que son muy potentes, e incluso podemos hablar de otras logias tipo sectas, como son los Skull and Bones, los caballeros de la orden constantiniana de San Jorge, es una orden potentísima. Bueno, todo este emporio, controlado por el Vaticano y controlado por los príncipes italianos de la nobleza negra, por ejemplo, los máximos que los podemos ver que están presentes en el Vaticano, o los Orsini, o los banqueros del Vaticano, que son los Torlonia, no los Rothschild. Lo puedo mostrar, incluso en el libro también lo hablo. Los banqueros del Vaticano es la familia de la nobleza negra, de los Torlonia. Los Rothschild son los banqueros del jesuitismo. Podríamos hablar de por qué fueron partícipes en ese préstamo famoso de finales del XIX para salvar el Vaticano, y por qué los Torlonia, que tenían dinero de sobra para hacerlo, no lo hicieron. Sería un tema a tratar. Son los malos hoy día que controlan el mundo. Uh-huh. Hay un origen, porque digamos que el pueblo elegido, ¿no? Ya desde muy antiguo tenía muchísimo protagonismo, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega también ese pueblo elegido? Habría que ver elegido por quién o por qué. ¿Qué papel juega en todo eso? Porque, vale, ok, tenemos que Constantino era un capo, básicamente era un capo, que se hizo con el poder, bueno, de medio mundo o más, ¿no? Montando el gran negocio del Vaticano y todo eso, ¿no? Pero por otro lado tenemos también a un pueblo que tiene una historia bastante peculiar. Sí. Tenemos a un término conocido como Yahvé, que hay muchas opiniones, ¿no? Hay gente que cree que es un ser sobrenatural, hay gente que cree que es algo llamado Dios. Yo pienso personalmente que es una cultura que nos tiene sometidos bajo engaño en una zona de exclusión. ¿Cuál sería el papel real y la importancia real de este pueblo con respecto a esa mafia, ¿no? Porque aquí yo creo que estamos hablando de varias mafias. Una es la mafia judía, otra es la mafia veneciana, que eso es todo lo que yo no sabía, que tú me has explicado y que sale en los libros. ¿Cuál sería el verdadero alcance de este pueblo? No tanto como pueblo, obviamente, porque hay gente que curra como nosotros, sino de como esa religión, como cultura. Claro, como religión controladora, supremacista y todo eso. Sí. Bueno, meternos de lleno en los inicios del judaísmo, tela, ¿no? Puedo coincidir contigo, para mí el Yahvé no es ningún dios. Podríamos generar hipótesis con respecto a lo que era, pero no voy a entrar ahí, no vale la pena. Considero que lo que interesa ahora mismo es situar el papel que desempeña lo que se denomina judío. Si indagamos en la historia y hacemos una cronología, vemos que, por ejemplo, dentro del Imperio Romano, el judaísmo era contrario al Imperio Romano, sobre todo porque había conquistado Judea, ¿no? Judea, sí. Y son muy famosas pues las reyertas contra el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Ese era el enemigo del Vaticano,
el enemigo del Imperio Romano, pero por supuesto también que históricamente es el enemigo del cristianismo por haberles arrebatado ese Cristo mesiánico que dice el cristianismo y demás. Pues no podemos ocultar que el judaísmo ha sido enemigo del cristianismo y que durante muchos siglos ha luchado contra el cristianismo. Pero aquí nos estamos encontrando con gente primero que son muy malos, tal como comenzaba Nauset, y segundo que son bastante astutos, ¿no? Entonces, en el transcurso de los siglos, ese judaísmo, el poder se ha ocupado, el poder no judío, se ha ocupado de convertirlos en una especie de chivo expiatorio. Uh-huh. Basta con echar un vistazo a las leyes, que no son leyes, no son bulas, que en el medievo lanzaba el Papa de Roma contra los judíos para comprobar que los iban arrinconando, es decir, los abocaban a ser meros cambistas y sobre todo, algo que hablábamos incluso antes de empezar, que claro, uno se pregunta cómo es posible que les permitieran ser prestamistas, que no banqueros, ojo, no es lo mismo ser banquero que prestamista. Y bueno, ¿cómo tú quieres acabar con ellos, pero sí que les permite ser prestamistas? Entonces, cuando vemos en el medievo el papel de los judíos, podemos comprobar que la vida les era imposible en muchos lugares. Entonces, se puede entender que que el hecho de ser el pueblo elegido, bajo mi punto de vista, es más una desgracia que un valor positivo. Yo no lo veo que sea positivo porque han sido perseguidos siempre, ¿no? Bien, cuando esta parte de imperio anglo-veneciano se fue alzando al poder y echamos un vistazo a lo que son las casas reales y las monarquías en Europa, podemos comprobar que todas las monarquías tenían a los llamados judíos de corte. Sobre todo después de la Guerra de los 30 años, en 1600 y algo, Europa quedó devastada e incluso todas las monarquías y casas reales quedaron en la miseria y tiraron de los judíos para convertirse en sus banqueros porque al ser católicos les impedía el tema del préstamo con intereses, o sea, la usura, ¿no? Y entonces vemos en todas las monarquías europeas al llamado judío de corte, que comenzó sobre todo en Alemania. El judío auténtico, creo que podemos convenir que hoy día los que quedan son los de origen sefardí, que una gran parte vive en Israel y no más. De los judíos auténticos considero que quedan pocos. Lo que queda es un grupo que emergió de lo que se llama como Casaria, que son los házaros, que fue un imperio que estaba entre Turquía y Rusia en el siglo VIII, siglo IX, y que al final también fue decayendo. Esos se fueron expandiendo por toda Europa y son los que conocemos como los askenazis, pero no son judíos. No son judíos porque si bien aquel reino se convirtió por interés al judaísmo, porque tenía a la derecha a los musulmanes y a la izquierda a los cristianos, y por su interés de ser paso de la ruta de la seda y de comercial y más, pues no querían enemistarse con ninguno y decidieron convertirse en judíos, no son descendientes no son semitas, no son descendientes de Sem. De hecho, yo aporto ahí un documento que además es público, de una carta del rey de Casaria con el imán cordobés de aquel tiempo, donde el imán le preguntaba que cuál era su historia y tal, y él decía que descendían de Jafet. Entonces, no descienden de Sem. Si no descienden de Sem, no son semitas y por tanto no tienen nada que ver con el judaísmo. Pero esto es demostrable. Bueno, el mundo anglo-veneciano fue atrayendo a estos cázaros para convertirlos en sus banqueros. Y el papel hoy día de los judíos, para mí, es escaso. El papel de los sionistas, que son los askenazis, sí que es muy importante. Es decir, hoy lo que vemos que casi todos controlan la economía mundial. Son la cara visible de la economía mundial. Yo los denomino los testaferros, les denomino los mamporreros del poder. Lo que pasa es que hay gente que no está de acuerdo con eso de los házaros y todo eso. Hay gente que dice que no. Bueno, de todas formas, el judaísmo como tal es supremacista. O sea, el judío, incluso el sefardí, es supremacista. O sea, él está convencido de que tiene un poder por encima del resto de las naciones y que, de hecho, tienen permitido la usura con el goy, no entre ellos. O sea, que sea quien sea, hay como una mafia que subyace de esa religión. Claro. Pero es un error generalizar, es decir,
Dentro del judaísmo hay diversas corrientes. Dentro del judaísmo hay incluso, podemos llamar hasta sectas peligrosas, que son sobre todo estos supremacistas cuyos vídeos rulan por internet, y que la voz de ese pequeño grupo, digamos que el mundo alternativo lo convierte en la voz de todo el judaísmo. Y no es así. Es decir, hay parte de judíos que sí se creen supremacistas, pero hay otra parte que ya ni les interesa ni el Talmud, ni la Torá, ni absolutamente nada. Eso lo podemos comprobar con cualquiera que conozca a algún judío que otro. O sea, hay de todo. Entonces, primero, no conviene generalizar. Entonces conviene detectar a estos grupos que sí que son peligrosos. Son peligrosos porque se creen en la supremacía y son, por ejemplo, los que asusan a Netanyahu y a toda esta gente a acabar, por ejemplo, con los palestinos. Eso es cierto, pero de ahí a que sus deseos y su palabra sean hechos que se llevan a cabo en el mundo, dista mucho. O sea, no es así, no tienen ese poder. El poder quienes lo tienen son los sionistas, que no es lo mismo. Sionista puede ser cualquiera, no necesariamente es de ser judío. De hecho, Joe Biden se declara sionista y simplemente tienes que ser partícipe de esa idea. Bueno, Soros, Rockefeller, Rothschild, todos estos eran sionistas. Sí, son sionistas. Askenazitas. Claro, es que no son de origen judío. No tienen ese hebreo. No lo son askenazis, vale. Esos son los que vemos públicamente como los que manejan las finanzas. Pero el hecho de manejar el dinero no significa que sean los dueños del dinero. No, quien maneja el dinero es quien marca las reglas con las que se desenvuelve el dinero en el mundo. Hay una diferencia fundamental. Yo te dejo a ti jugar en mi casino, pero las reglas de mi casino las pongo yo. Entonces, las reglas del casino mundial, del capital, de las finanzas y demás, no está en manos de judíos ni de askenazis, está en manos de instrumentos vaticanos, como por ejemplo puede ser el Banco de Pagos Internacional de Suiza. Es decir, a partir del Banco de Pagos Internacional de Suiza se dirimen todas las reglas con las que tú en este casino puedes jugar. Quiero decir con esto que ni Rockefeller, ni George Soros, ni ninguno de estos puede destinar su dinero a nada que no esté estipulado por el sistema. Ese banco, poca gente habla de él, ¿no? Creo que se lo conocen como el BIS o algo así. Sí, Bank International, sí. Poca gente habla de él. Háblanos un poco de ese banco. ¿Quién lleva esa vaina? El Banco de Pagos Internacional, fíjense qué cosa más curiosa, fue creado en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por el principal, el tipo más importante de lo que era el movimiento nacional socialista alemán. No me pregunte por el nombre porque no me acuerdo, ahora soy malo para los nombres. O sea, digamos que el principal asesor de Hitler, el movimiento nacional socialista alemán, y por el director del banco, por el presidente director del Banco de Inglaterra, Montagu. Montagu es una familia lombarda de la nobleza negra. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en el periodo de entreguerras se crea un banco entre los nazis y los británicos. Sí. ¿Y se crea dónde? Estaban dos conchavados. ¿Y se crea dónde? En Suiza. Suiza es la caja fuerte del poder mundial. De hecho, la simbología suiza y la simbología vaticana está, vamos, por todas partes. Las llaves, las dos banderas cuadradas y demás. Aparte de la relación que hay templaria con Suiza. Entonces, ni siquiera Hitler se atrevió a entrar en Suiza. Suiza es la caja fuerte, ahí están los estamentos fundamentales. Bueno, para no desviarme, el Banco de Pagos Internacional está allí en Suiza y es el que marca las reglas del capital, del dinero que se mueve en el mundo. El Banco de Pagos Internacional puede acabar con el sistema económico mundial de hoy para mañana, con una determinación. Entonces, ese es el control. Claro, ¿quién controla el Banco de Pagos Internacional? Por lo general ha habido directores que son católicos. Hay declaraciones de algunos de ellos que dice que la filosofía del Banco de Pagos Internacional en ese sentido es la filosofía católica. Bueno, pero son católicos de coraza, no tiene nada que ver. Claro, luego podríamos entrar en quién está detrás del Banco de Pagos Internacional. Hasta el siglo XIX era pública las regalías, es decir, el Papa de Roma concedía regalías, que era la permisividad para que un reino pudiera emitir dinero y demás. Eso sigue existiendo hoy, pero de una manera más solapada.
¿De qué manera? Pues, por ejemplo, lo que son las acciones del Banco de Pagos Internacional hoy día son inferiores al 2% para que no tengan que serse públicas. Entonces están fraccionadas por miles de fracciones. Según algún que otro investigador, yo eso no puedo asegurarlo, sobre todo quien está detrás del Banco de Pagos Internacional es la familia bancaria del Vaticano, que son los Torlonia, la familia Torlonia. Es una de las familias más poderosas del mundo de la nobleza negra. Pero a lo que iba, el control del dinero no es lo mismo que tener el dinero. Es decir, el dinero lo tienen los testaferros en estos grandes bancos, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, los que menciona toda la disidencia. Pero eso no marcan las reglas del dinero. Testaferro. Las reglas del dinero las marcan otros. ¿Y qué papel? Porque hoy día también se está hablando mucho de Hitler, como que fue un héroe y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿qué papel? Porque me gustaría que me dieras tu opinión tanto de Hitler como de Stalin, que de hecho la simbología de ambos se parece bastante en algunos puntos, digamos el estilo. ¿Qué papel tiene para ti Hitler, por ejemplo? ¿O Stalin? Tema largo. No sé, tema largo. En resumen. A ver. O sea, ¿tú crees que eran disidencia controlada? O sea, ni siquiera disidencia, pero ¿crees que estaban que era un paripé también? Ambos extremos. Por resumirlo, para mí Hitler fue un líder construido y engordado para ser sacrificado. Como muchos. Dicho de la manera más resumida. Hitler fue, además lo admite públicamente, su mentor fue Karl Lueger, que era el obispo de Viena. Fue quien le fue inculcando ideas antisemitas que Hitler no tenía. Claro, debemos entender que estamos en medio del principal periodo de lucha entre estos dos bandos que yo menciono, que son el mundo nacional católico y el mundo anglo-veneciano. El nacionalsocialismo alemán fue impulsado sobre todo de dos partes. Una, el Papa de Roma. Cualquiera que indague lo puede comprobar. De hecho, hay incluso imágenes en internet que sigue viendo todavía con los obispos alemanes con el brazo en alto. Y además, las declaraciones públicas, que luego en los años 60 se retractaron para un poco ocultar el tema, pero está clarísima, que por ejemplo, la parte católica de Alemania impulsó mucho a Hitler, eso por una parte, y por otra, por los banqueros sionistas de Wall Street. Pero claro, aquí te preguntas cómo es posible que los banqueros de Wall Street, que por mucho que sean sionistas es Estados Unidos, iban a encumbrar a Hitler. Y muchos dirán que es debido para frenar lo que es el comunismo, ¿no? Pero claro, cuando podemos comprobar que también los bolcheviques fueron financiados por Wall Street, podemos llegar a la conclusión de que lo que buscaban era un conflicto. Entonces, desde mi punto de vista, encumbraron a Hitler, arrinconaron a la bestia, es decir, a la fiera alemana con el Tratado de Versalles, cuando acabó es una auténtica humillación, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. No se puede consentir lo que hicieron contra Alemania, y yo, bajo mi punto de vista, quien ideó aquella declaración del Tratado de Versalles, sabía muy bien que la fiera que iba a ser arrinconada se iba a retirar. Y entonces lo que hicieron fue ir construyendo a Hitler y financiándolo y lograr el milagro alemán, porque el milagro alemán, por mucho que haya gente que esté de acuerdo con el nacionalsocialismo, que yo no critico, o sea, yo no entro a juzgar, por mucho que el nacionalsocialismo pueda ser una ideología interesante, sin el gran capital de Wall Street y, que lo muestro en el libro, de gran parte de la aristocracia y la burguesía europea, muchísimas familias de poder, los Hanover, o sea, prácticamente todas las familias aristócratas europeas y alemanas apoyaron económicamente a Hitler. Entonces, engordaron al tipo, crearon el milagro alemán, porque estamos dando con un pueblo que es trabajador y bastante inteligente y muy brillante, hay que admitirlo. Y crearon ese milagro, pero con mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces tenían al líder. Y lo que hubo fue un conflicto, y aquí entra un poco mi hipótesis, que no puedo demostrar, pero sí puedo dejar caer, en el libro sobre todo, dejar caer en muchas ocasiones y aportar detalles, de que había un grupo
que estaba tanto en el bando nacional católico como en el bando anglo-veneciano, provocando que ese conflicto llevara a Hitler al fracaso. Porque hay muchos detalles, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, lo que fue la batalla de Dunkerque, cómo Hitler le perdonó la vida a los británicos, pero sobre todo es lo poco idóneo que fue lo que es la batalla de Leningrado, ¿no? Que no fue el momento oportuno, ni la situación climática y demás oportuna. ¿No? Entonces, no se puede entender cómo llevó a cabo eso. Bueno, se puede entender si Hitler estaba asesorado por gente poco conveniente, porque por decir algo, Hitler estaba rodeado de caballeros de Malta, también lo aporto en el libro, rodeado de caballeros de Malta, tenía algún que otro jesuita cercano. Eran muy ocultistas, ¿no? Fue la CSS y todo eso era gente sumamente ocultista. Hay una parte ocultista interesante que es cuando la creación de la sociedad Thule y la sociedad Brill, ¿no? Eso da para un capítulo aparte, sobre todo porque yo me pregunto bueno, tengo incluso una posible respuesta, ¿no? ¿Por qué surgieron esos grupos y por qué a través de esos grupos se le proporcionó a los nazis tecnología? Porque Maria Six, que era la medium, a través de ella se le proporcionaba tecnología impresionante a los alemanes que hacía que en ese momento fueran superiores. Yo tengo mi propia hipótesis. Ahí nos vamos a la Antártida. ¿Y por qué todos los presidentes americanos van ahí a rendir pleitesía a alguien o algo? Podemos ir a... Sí. Podemos ir a 1000 sitios. Es muy interesante. Quizás sea la manera en que... yo no me atrevo a ir más allá de lo terrenal, pero quién sabe, ¿no? Pero sí, terrenal, pero son hipótesis, pero si lo que nos quedamos en lo terrenal quizás haya sido la manera de que los malos muestren tecnología al mundo que después se llevaron los americanos, experimentaran con los alemanes. Bueno, de hecho los genios alemanes acabaron, gracias a la Rat Line financiada por el Vaticano, acabaron todos los alemanes trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una mafia, eran todos los mismos. Claro, mi sospecha es que a través de toda esa historia inculcaron tecnología e hicieron barbaridades, experimentaron Gell y todo aquello, ¿no? Experimentaron todo lo que les dio la gana para luego llevárselo a toda Alemania, a Estados Unidos, porque bajo mi punto de vista quienes estaban diseñando la guerra sabían que Estados Unidos iba a ser el imperio que resurgiría después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba programado todo. Pienso que sí. Incluso el desembarco de Normandía, mucha gente dice que fue una escena de Hollywood, no fue otra cosa, ¿no? Ya, imagínate. Y claro, es que da para mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde mi punto de vista yo no juzgo a Hitler. No entro a juzgarlo en el sentido de que si, claro que hizo barbaridades, ¿cómo no va a hacer barbaridades? Pero también fue arrinconado, es decir, lo que es el nazismo hoy día es permisible. Pues miren, no, porque no se pueden permitir determinados aspectos, pero el nacionalsocialismo en esencia tiene aspectos muy interesantes, como prácticamente todos los sistemas, siempre y cuando se llevan a cabo con decencia y honestidad. El propio capitalismo de los que tanto rechazan. Yo no me considero anticapitalista, yo no soy anti nada. Sí, soy anti una cosa, antisionista. Lo único, pero no soy anti nada. Es decir, el capitalismo puede funcionar si hubiera cierta honestidad, cierta decencia y sobre todo cierta distribución de los bienes comunes, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo un neoliberalismo, que es otra historia. Entonces no juzgo el nacionalsocialismo, ni siquiera juzgo a Hitler, que por cierto, soy de los que afirman de que Hitler no se suicidó ni nada, sino que se lo llevaron a Argentina y que probablemente haya sido la diplomacia de los caballeros de Malta, que tenían total inmunidad diplomática y la tienen por todo el mundo, pues probablemente se lo llevaron a Argentina y allí acabó su día. Bueno, de Lenin ya no hablamos, del comunismo, porque eso mataron más gente que todas las guerras juntas. Lenin fue algo parecido. Bueno, tengo mis dudas también con determinados aspectos del por qué surgió Lenin, pero fíjense que todas las revoluciones terminan en dictadura, ¿no? Fíjate lo que ocurrió con la Revolución Francesa, que para tanta gente es un referente, y terminó en Napoleón. Estaba controlado también. Claro. Y la Revolución Soviética lo mismo, terminó en un genocida y en un dictador. Es curioso.
pienso que ese poder, el tema de Napoleón no fue el mismo, pero quizá el tema de Stalin es que era la única manera que tenían de asegurarse que había un tipo allí que iba a cumplir con el papel que iba a desempeñar en lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, que de hecho Stalin fue un gran enemigo de la agricultura y sometió a hambruna, ¿no? Ahora todo lo que estamos viendo en Ucrania, sí, vemos que realmente en Ucrania se cometió un genocidio, sí, con el tema de las hambrunas que provocó. O sea, realmente el comunismo que instalaron por el otro lado, porque ellos siempre quieren crear dos bloques, siempre, claro, ordo ab caos, ¿no? Claro. Tesis y antítesis, ¿no? Entonces, si no nos vamos con los rojos, nos vamos con los azules, y al final es siempre la misma mafia la que pone eso, ¿no? Y es como un gran batiburrillo del que literalmente hay que leer mucho y hay que investigar mucho para no quedarse solo con una cosa muy básica, ¿no? Sobre todo es librarse de prejuicios y de ideologías y demás, y mirarlo de una forma neutral. Por eso lo que decía del tema de ellos necesitaban esa parte comunista, porque incluso lo que fue la Guerra Fría, bajo mi punto de vista, fue un instrumento fantástico para ellos, sobre todo porque les permitió ir diseñando el mundo y sobre todo porque fue un enorme negocio para los tiburones del armamento, ¿no? Y les permitía, con un enemigo ficticio, que era la Unión Soviética, porque a mi punto de vista era un enemigo ficticio, que luego han ido alterando, no sé si da tiempo de hablarlo, de cómo han ido cambiando los enemigos ficticios, de ello vivimos uno hace poco. Pues la Guerra Fría fue la mejor forma de controlar el mundo, porque hay un enemigo y todo lo que hiciera en los buenos de la película, que eran estos que van distribuyendo democracia por el mundo con bombas, ¿no? Tenían una excusa, y la excusa era el mundo soviético. Pues voy a guardar la copia de seguridad de... No vaya a ser que el teléfono me pete. No, maravilloso, tío. Madre mía. Ay, espérate, que yo no sé qué he hecho aquí. Bueno, voy a guardar, ¿vale? Vale. De Putin. Sí, quería preguntarte, porque claro, ahora estamos viendo que el cuento continúa, esta vez con Putin. Ahora pues Putin se ha convertido, bueno, quizás ya va siendo hora que empecemos a hablar un poco también del Tito Trompeta y todo eso, ¿no? Ahora Putin se ha convertido para unos en un héroe, lo ven ahí como el gran, sí, maravilloso, porque... ¿Estás grabando o no? Sí, sí, estoy grabando. Porque va con el tema contra la neo-ideología esta de género y de todo esto. Y hay gente que lo ve, bueno, los medios de comunicación lo ponen como un demonio, bueno, que de hecho están diciendo que él es el que está detrás de todos los que somos disidentes de todo este genocidio que están haciendo y todo este control. Entonces, bueno, ¿cuál sería el papel de Putin como pupilo de Klaus Schwab, el puñetero loco este que dirige medio... También, háblame un poco también de Klaus, a ver, y toda esta gente. Bueno, Putin no deja de ser un instrumento más del poder mundial. Tengamos presente dos detalles. Uno, la Agenda 2030, que es a nivel mundial, Rusia la está llevando a cabo. Si bien no la está llevando a cabo en los temas relacionados con la ideología de género y el neofeminismo, porque la cultura ortodoxa es muy difícil de cambiar en la población rusa, pero sí los aspectos relacionados con el medio ambiente, porque de ello el gobierno de Putin se ha apropiado de muchísimos territorios y demás que son proclives a ser controlados por el Estado en lugar de por otra gente particular y demás. Es decir, eso por una parte, y por otro, durante el tema de la pandemia, Rusia, si bien había determinados aspectos que discrepaba y demás, también entró de lleno en la gran farsa de la pandemia, pero vamos a los temas más... Y de la carrera espacial. También, sí. Cuidadito. Claro. Cuidadito. Cuando cayó el muro de Berlín, Rusia quedó en manos de las grandes mafias. Es decir, yo estoy hablando, cuando hablo de grandes mafias, no me refiero a Matao. Me refiero a gente poderosísima, que son a la vez son cercanos a la política y a la vez son mafiosos, es decir, utilizan el Estado para ellos situarse y empoderarse. Entonces, Putin surgió de la mano del KGB y surgió de la mano de estos intereses de las grandes mafias. Es decir, el enfoque de Vladimir Putin y de toda esta gente era crear un Estado o dirigir un Estado siempre basado en el beneficio de estas corporaciones mafiosas. Y él fue un agente secreto, él mismo lo reconoce. Por supuesto, y hizo barbaridades, claro que sí.
Y este es el papel fundamental de Putin. Si nos remontamos un poco más a la historia, podemos comprobar, al menos yo he podido comprobarlo y lo muestro, que una de las familias más importantes que siempre ha tenido poder en Rusia ha sido la familia de los Saboya. Si ha habido familias poderosísimas en Europa, han sido los Saboya y los Habsburgo sobre todo. Bueno, pues una de ellos, los Saboya, desde el Piamonte italiano, donde gobernaban siempre a través del Mar Negro, es decir, a través de Casaria. Curioso este tema, porque ahí he detectado relación entre cázaros y monarquías, bueno, monarquías no, aristocracia como los Saboya, siempre han controlado el comercio de Rusia. De hecho, hoy día pueden encontrar reuniones entre los poderosos Saboya y Vladimir Putin. Hay una foto muy interesante, yo no la encuentro, pero quien tenga más habilidad que tal vez la voy a encontrar, en que se ve a Vladimir Putin, ¿no?, mostrando torso en una lancha con Saboya al lado en un lago, ¿no? Vaya, estos señores son los que controlan. Además, hay reuniones de los Saboya a Osta con Vladimir Putin, y uno de los títeres fundamentales de los Saboya, que es la familia Garibaldi del Estado de Mónaco. ¿Por qué? Si ustedes indagan en la página web del Principado de Mónaco, podrán comprobar que Vladimir Putin recibió el premio más importante del Principado de Mónaco en el año 2003. Y usted se pregunta, a ver, ¿por qué Vladimir Putin va a recibir el premio de un principado supuestamente capitalista, occidental y demás? Los casinos de Mónaco son, digamos, los enclaves a través de los cuales se lava el gran capital de la mafia rusa. Entonces, ese es el acuerdo que hay. Saboya, nobleza negra. Vladimir Putin, mafias rusas. Lavado de dinero a través de la familia Grimaldi, de la nobleza negra de un segundo escalón, a través sobre todo del Principado de Mónaco. De ahí que le hayan dado el premio, digamos, la distinción a Vladimir Putin. Toma ya. Hay que aclarar un detalle, ¿no? Es importante entender que Rusia siempre ha estado un tanto al margen de lo que es Occidente debido al cisma cuando se creó la religión ortodoxa. Es decir, el Papa de Roma, este infame Bergoglio, se reunió con el jerarca de la Iglesia Ortodoxa por primera vez después de 1000 años, hace poco, en Cuba. Hace 6 o 7 años, por primera vez después de 1000 años. Ahora están teniendo acercamientos. Entonces, esa cultura ortodoxa, que sobre todo representaban los zares, ¿no?, y la familia Romanov, ha hecho que Rusia no directamente haya sido controlada por Occidente, pero sí vigilada y infiltrada, vaya, para entendernos. Y entonces siempre han estado intentando haciendo con el poder definitivo en Rusia, pero no lo hacen, pues, sobre todo porque el principal obstáculo es la religión ortodoxa, pero sí que controla. Entonces, lo que logran es, por ejemplo, colocar a peones del sistema, como por ejemplo es Vladimir Putin. Que de hecho, en el documental de Order of Chaos, que hice ya hace unos años, ahí sale creo que es la mano derecha del embajador de Putin cuando fue a Latinoamérica con el tema de los BRICS y todo eso, hablando de la implantación de un nuevo orden mundial, sí, y de que hay que ir a América del Sur a implantar el nuevo orden mundial. O sea, que es que al final todos tienen el mismo discurso, todos, estamos hablando antes de pandemia, estamos hablando de falsa carrera espacial, que es para blanquear dinero de los pueblos y mantener el nivel óptimo de pobreza que dice la agenda Iron Mountain. Sí. Y encima también siguen toda la tontería esta del nuevo orden mundial, ¿no? O sea que al final no hay ni buenos ni malos. Rusia está en la Organización de las Naciones Unidas y Rusia determina, Rusia dirime, es decir, es un estado igual que China. Puede haber diferencias en cuanto a determinados intereses de estas poderosas familias en un momento determinado, pero nada más. Al final todos en lo fundamental están de acuerdo. Que fíjate qué curioso que el ministro de Sanidad chino, un país, un régimen detestable, en este caso comunista, estuvo en Estados Unidos justo antes de la pandemia, a finales del 2019, estuvo en Nueva York asistiendo al evento 201, creo que era, ¿no? Evento 201. Claro. ¿Qué coño hace un ministro chino comunista en Estados Unidos, tío? Es que al final todos iban ahí a ponerse todos de acuerdo. ¿Quién propició el milagro chino sino el capital occidental y de Estados Unidos? No se fueron todas las multinacionales allá a producir y demás, y el capital de los Rothschild, de los Rockefeller y demás, lo mismo. Claro. El milagro chino fue obra de Occidente, no de China.
de Mao ni nada de eso, fue obra de Occidente, sobre todo en la época de Bill Clinton, que era muy abiertamente, tomó decisiones que propiciaron lo que fue el traslado de gran capital estadounidense y occidental a China. China dicen que puede ser que puede ser la próxima potencia mundial que se va a empoderar más, no estoy de acuerdo. China también pende de un hilo porque en el mismo instante que todo eso les ha retirado y que además por ejemplo se le imposibilite, yo no digo que sea posible, pero que se le puede imposibilitar lo que es el mercado occidental y sobre todo el mercado africano y demás, China también cae, ¿no? Pienso que es un gigante con los pies de barro, ¿no? Y transitorio. Pienso que ahora mismo es transitorio porque ahí están experimentando para luego llevar a cabo en Occidente determinadas acciones y demás, pero el orden mundial que ellos quieren no necesita de imperios, sí que lo han dicho todos, y además hablan de que Estados Unidos debe caer, y en ese intento están bien distintos que los logros. Sí, que de hecho, bueno, ya lo dijo el puto loco de Klaus Bad, que él quería un modelo, no dijo dictadura, obviamente, dijo que lo ideal era un modelo chino para toda Europa. En este caso estaba hablando de Europa, pero para todo el mundo, ¿no? El modelo chino. Y sin embargo a Japón se lo cargaron. Pero precisamente los americanos, o sea, con la guerra y todo eso, al imperio, bueno, la dignidad japonesa, la templanza, ¿no? También, o sea, les metieron un sistema educativo destructivo, se cargaron al emperador, lo convirtieron en un títere, ¿no? Porque Japón realmente tenía un potencial mucho mayor que el chino, ¿no? Cierto. Sí. Bueno, ahí tuvieron importancia de estos que yo hablo mucho, que son los jesuitas. Tuvieron mucha importancia de cómo lograron que la población japonesa perdiera cierta devoción por su realeza y demás, y colocaron un títere a finales del 19, bueno, me queda lejos en la memoria, hice un vídeo hace años sobre el tema, que no viene al caso, pero lo que hablaba, cuando habla de China, pero fíjense que el modelo chino no es un modelo comunista, yo rechazo por completo ese modelo comunista. En China hay más millonarios que en Estados Unidos, es decir, China es un modelo fabiano, no es un modelo comunista, que es la ideología que quieren implantar esta gente. Olvídense del comunismo. Además, cuando señalan a alguien de comunista y al otro de fachento, están favoreciendo el sistema. La dualidad. Porque esta ideología fabiana, que es la que se está trabajando, a esta ideología le conviene que siempre señales a ambos bandos, pues, mientras ellos van por medio. Es decir, ese es el fabianismo. Yo sugiero que no llamen comunismo a lo que no lo es, ni siquiera facherío a lo que no lo es. A mí me hace gracia cuando llaman, por ejemplo, a Vox, lo tachan de ultraderecha. Vox es un partido social demócrata cristiano de derechas, no es más. O cuando tachan al Partido Socialista de izquierda, es un partido... O sea, olvídense de ese tema, ¿no? El problema está entre la población y los de arriba han puesto esa dualidad que acabas de mencionar para aliarnos, pero señalar a China como comunista cuando hay más ricos que en Estados Unidos, considero que es un error. Ya. Te quería preguntar, bueno, espérate, porque te quiero preguntar dos cosas. Te quería comentar, fíjate qué curioso, que los jesuitas siempre están detrás de todo. Hace años, bueno, estoy preparando otro documental que va a hablar del Che Guevara, el Chango Guevara, otro mito, un psicópata convertido en mito, y Fidelito Castro, ¿no? Fíjate qué curioso que detrás, obviamente, estaba la CIA. Tengo los testimonios y unos programas hechos por un coronel argentino que tiró de la manta toda esta basura, y resulta que a Fidel lo educó un jesuita. O sea, detrás de todos estos hombres clave, bisagra, siempre están los jesuitas. No solo los jesuitas, sino que lo que era la sierra donde surgió esa supuesta guerrilla que conquistó Cuba, que es una gran farsa. Sí, eso fue la CIA. Había algún jesuita también. De hecho, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, ha admitido públicamente, esos vídeos yo en algún sitio los tendré guardados, pero además es fácil encontrar, que su admiración por los jesuitas y su total agradecimiento a los jesuitas por ser ellos lo que son. Perdón, tengan presente que la dualidad también la trabaja esta gente, y por ejemplo los jesuitas lo que hicieron fue forjar esa parte marxista que llaman la teología de liberación en toda Iberoamérica, para generar las guerrillas y todos los grupos que ha habido en Iberoamérica. No es que los jesuitas sean marxistas, los jesuitas no tienen ideología, llevan a cabo lo que les interesa. Les interesaba generar todo ese engendro de guerrilla
para chantajear y para coaccionar a los países, no es otra cosa. Y ojo, porque el tema de Cuba es interesante y el tema de Castro es muy interesante porque desde mi punto de vista Cuba está ahí porque conviene que esté ahí, porque es el principal ejemplo a no seguir para convencer a una población estadounidense consumista al máximo, megacapitalista al máximo, y que defiende su sistema, que tiene sus partes positivas, pero es un sistema, estaremos de acuerdo, es excesivamente derrochador en todos los aspectos, y quieren no ser como su vecino. Bajo mi punto de vista, Cuba fue situado ahí sobre todo para que el sistema de Estados Unidos se fuera bastante más aceptado por la gente, porque consideran que es el mejor, porque solo viven entre esa dualidad, es decir, o o el que tenemos enfrente, que son los pobres diablos, ¿no? Aparte que es un narcoestado. De hecho, hubo un coronel, creo que era un coronel en Cuba, bueno, que lo usaron como chivo expiatorio, lo mató el Estado, sí, porque denunció o porque habló. Y claro, obviamente Cuba es y será de momento el que abastece, supongo, a Estados Unidos de toda la droga, porque esto ya saltó, o sea, ya se sabe que el Estado cubano es el que maneja toda la droga que llega a Estados Unidos. Sí, y además Fidel era un agente de la CIA, esto dicho por el coronel argentino. Efectivamente. Bueno, ahora me hace recordar a un amigo cubano-canario, Nelson Martínez, de aquí le envío un saludo, que conoce muy bien ese tema y está aquí en Gran Canaria. Ha escrito varios libros denunciando la pertenencia a la CIA de Fidel Castro, y además conoció de lleno y desde adentro todo el proceso de los años 50-60, y es una voz bastante capacitada para hablar de ese tema. O sea, él corrobora todas las sospechas que nosotros tenemos, porque además hay pruebas, pero mucho más profundamente. Estamos pendientes de ver si nos encontramos un día, ya no nos hemos visto, pero para una charla y grabarle y demás, porque él tiene mucho que aportar a ese respecto. Y conoce muy bien a Fidel y conoce muchos secretos de la vida y la política cubana, sobre todo porque ha estado cercano. Él incluso perteneció al ejército y demás, o sea, que es impresionante. Hasta a esta altura, quien se crea todavía que a Fidel Castro lo intentaron matar 200 veces y todas esas estupideces, pues lo siento, pero vive en un mundo imaginario. Son parte del narcotráfico, son parte de la manera que han tenido de desestabilizar a países. Por ejemplo, una de las tramas que a mí me corroboró Nelson fue que quien en realidad asesinó a Allende para que ascendiera a Pinochet fueron los guardaespaldas de Fidel Castro. Sí, bueno, o sea, el mismo Fidel fue a Colombia, claro, a hacer el magnicidio del que iba a ser presidente de Colombia, sí, él fue quien estuvo aparte de toda la influencia que ha tenido con la barbaridad que están cometiendo en Venezuela, ¿no? O sea, sobre todo con y con Chávez, pero este es peor todavía que Chávez. Son capos, claro, puestos ahí por la CIA. Sí. Pero tiene un objetivo. El objetivo es mantener el sistema, es decir, de acuerdo que son narcotráfico, que son lo que quieran, pero el objetivo es mantener este sistema. Es decir, yo tengo aquí un emporio bien situado aquí frente a Nueva York, frente a las costas de Florida y muy cercano a Estados Unidos, y este es el ejemplo que ustedes estadounidenses no deben seguir. Y ustedes sigan consumiendo, ustedes sigan derrochando, porque la otra opción es la miseria. Claro, ¿no? Muy grosero todo, ¿no? Es como un culebrón, ¿no? Bueno, te quería preguntar por el bueno de la película, el salvador del mundo, que viene con los extraterrestres a salvarnos a todos. El Tito Trump, el trompeta. ¿Qué pasa con Trump? ¿Nos salva o no nos salva de los malos malísimos del Estado profundo, del Deep State? Donald Trump fue una operación sociológica, una operación de masas. Brutal. Casi desde el DARPA estadounidense, pero sobre todo a través de un peón bastante conocido que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, Steve Bannon. Ajá. Steve Bannon fue el alma detrás del surgimiento no solo de Donald Trump, sino del movimiento Q. Era jesuita, ¿no? Steve Bannon no es jesuita por 1 milímetro, pero ustedes pueden leer a Bannon y escucharlo y vamos, y solo le falta el hábito, pero es un peón jesuita de lleno, ¿no? Sus declaraciones públicas abundan. Él trabajó mucho, pues se desplazó por toda Europa, incluso por América, pues, por ejemplo Milei casi es obra de Bannon y demás,
para ir forjando la parte, el otro lado del engendro, que es la parte de ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, muchos partidos, no ultraderecha, retiro lo dicho, son de derecha. Partidos como el que gobierna en Italia, partidos como Vox y otros fueron muy trabajados por Steve Bannon, porque necesitan esa dualidad. Entonces, para no desviarme, Donald Trump fue izado al poder para controlar sobre todo a la América profunda, sobre todo porque la América profunda no habría aceptado todo lo que se llevó a cabo durante lo que vivimos de la pandemia. Entonces Donald Trump prometía una cosa y hacía otra, porque al tiempo que hablaba de que no iba a permitir las vacunas, compraba 600 millones de dosis de vacunas que aparecen, y animó a la gente a vacunarse. De hecho, la hija de él públicamente se Claro, hinchó. era muy contradictorio, pero luego llevaba a cabo, por ejemplo, que decía, retiraba la financiación de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, pero le estaba dando la vía libre a Bill Gates, ¿no? Pero después financiaba a otros. Decía, a mí me quedó un poco lejos, pero Donald Trump está más que demostrado que es un peón, sobre todo para apaciguar a la América profunda. La América profunda, además de muy profunda, es muy amplia y muy... no peligrosa, porque yo considero que una persona que se defiende no es peligrosa, pero sí porta armas y demás, y es capaz de defender lo que ellos entienden su país y demás hasta la muerte, ¿no? Bueno, pues esa América profunda había que frenarla y anestesiarla un poco con promesas y demás que luego no se llevaron a cabo. Entonces, se vacunó a los norteamericanos, estadounidenses, se compraron millones y millones de dosis, más dosis que estadounidenses había, se llevaron a cabo acciones que luego no tenían ningún resultado. Fue un tipo que llegó ahí para entretener a la población estadounidense. Y luego otro detalle, que es que yo no puedo entender cómo la gente se puede creer a un tipo como este, super mega millonario, que que en su historial vemos, por ejemplo, que tiene relaciones con la mafia. Muchos de sus emporios fueron a través de la mafia y a través de una familia de la nobleza negra llamada los Gaetani. Búscanlo, la familia Gaetani, de hecho son muy amigos, o fue novio de Ivanka Trump y de toda esta gente. Que los abogados de la mafia son los mismos que defendían a Donald Trump de sus negocios, búsquenlo. Entonces, ¿cómo puede creerse? A mí la ingenuidad de la gente me resulta, no sé, ¿cómo pueden creerse que un tipo de esto va a poner en riesgo su riqueza y su vida por salvar a quién? No tiene sentido. Este tipo fue también construido, sobre todo por Steve Bannon, y por una trama que luego se supo, es que tengo mala memoria, de cómo se robaron más de 70 millones de datos del Facebook a través de una estrategia. Lo siento, no me acuerdo ahora, pero está demostrado. Todo eso lo mostré en 3 vídeos en el canal, que fue por los que me cerraron el canal, por cierto, porque no les gustó, ¿no? Por resumirlo, Donald Trump no hizo nada de lo que prometió, y es otro títere. Además, fíjense cómo está muy, muy escorado hacia Israel, ¿no? Y cómo son sus declaraciones a favor del mundo sionista. ¿Ustedes se creen que alguien que esté a favor del mundo sionista puede venir a salvar este mundo? O sea, es simple reflexión. Y además a los hechos me remito. ¿Qué logró? No logró absolutamente nada. Claro, entretener y hacer perder tiempo, porque también estaba enfocado a la disidencia, que ya era muy grande en todo el mundo y en Estados Unidos, y millones de personas cayeron en eso. De hecho, me llama la curiosidad que QAnon habla mucho del tema de la rana que la van calentando poco a poco. De hecho, la simbología un poco de los cuanistas es la rana, ¿no? En los memes y todo eso. Sin embargo, creo que ha sido la peor ironía que ellos han cometido contra todos nosotros, porque realmente la fenomenología Q ha sido lo que nos ha hecho que ya estemos hirviendo. O sea, nosotros somos la rana. Claro. Y ellos nos estaban engañando. O sea, todo el mundo pendiente de Trump, mientras él decía que ponerse un bozal, una mascarilla, sí, era el mayor acto de patriotismo. Se metía con las farmacéuticas, pero luego las alababa porque habían sacado un pinchazo que resultó ser un arma letal para la población. Entonces, al final nos han engañado, han neutralizado la disidencia, la han dividido. No hay salvadores. Nadie llega al poder si el poder no quiere, está clarísimo. Pudieron haber llegado después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Kennedy y alguno que otro. Pero hoy no hay salvadores. Tengan presente cómo se llega a un cargo de gobierno ya presidencial, ¿no?
pasas por muchos filtros. El poder se ocupa muy bien de detectar a la gente de que entran en cualquier pequeño partido, cualquier organización. Ellos saben muy bien los perfiles de cada cual y van encumbrando a quien quieren y van apagando a quien conviene. No hay ni un solo presidente del mundo, salvo que en un país africano perdido allá, que lo matan, que no sea permitido por este poder mundial, porque tú no puedes ir contra el sistema. Claro, sería cuestión de hablar qué es el sistema, pero el sistema es una dualidad, eso de entrada, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo van a creer ustedes que un tipo como Donald Trump en los Estados Unidos va a llegar al poder si no está bendecido por el poder? Que el poder no son los Estados Unidos, el poder es el que estamos hablando aquí ahora. Que también el tema de Kennedy, bueno, ahora están con que Kennedy está vivo, han salido unas fotos de él con su esposa ya de mayores. Bueno, ya la verdad es que el parecido es asombroso, ¿no? Pero yo... Si ¿Tú le das credibilidad a esa foto? Bueno, son varias donde aparece él ya con una edad y sobre todo la mujer es idéntica, pero con muchos años más, no lo sé. En cualquier caso... ¿Qué sentido tiene? El sentido sería seguir mareando la perdiz, o sea, de hecho eso me hace sospechar también de Kennedy y también de todos, porque al final yo creo que, y ahora también está de moda lo de Michael Jackson, que está vivo y todo eso, pero bueno, al final yo creo que todo eso va a ser despistar más, porque yo, no sé, no tengo motivos para pensar que Kennedy sí fue bueno y todo eso, porque... No, yo creo que dice, bueno, hombre, puedo aceptar... Algo denunció. Que a estos tipos, que a Kennedy o a Michael Jackson le diga, mira, elige entre matarte o perderte y cambiar de identidad, que puedan aceptar eso, mira, puede ser, pero yo necesito pruebas, claro. Pero que al final da igual, es decir, el caso es que lo hayan matado o no, lo cierto es que Kennedy se opuso por completo a todas las herramientas del poder anglo-veneciano, como era la Reserva Federal, como era salir de Vietnam, como eran mil historias, era contrario. De hecho, denunció públicamente su famoso discurso, que fue su sentencia de muerte, de los poderes mundiales, ¿no? Que le dijeron que te perdonamos la vida y tal, pero también me parece que lo que es el escenario del asesinato, ahí... Había una Rothschild justo enfrente del coche donde recibió el tiro, había una... De verdad que me quedé enganchado con esa historia y le perdí el rastro. Yo es que soy muy, muy escéptico para ciertas cosas. Lo cierto es que la vez que estuve con ese tema me quedé como que sí, que estaba allí, pero ya yo no puedo asegurar esas cosas, ¿no? Porque esas cosas, yo me pregunto, ¿y bueno, qué hacía una Rothschild allí? ¿Qué necesidad tenía una tipa súper mega poderosa de estar allí cuando estaba la CIA, cuando estaban los caballeros de Malta, cuando estaba la mafia? Igual para presenciar en primera plana justo en el lugar donde le iban a dar el tiro, ¿no? Yo qué sé, como son tan asquerositos. Pero si aparece Kennedy, en cualquier caso, a mí, si apareciera él, que resulta que no estaba muerto y todo eso, a mí me van a saltar todas las alarmas, porque va con Trump y va con Q y va con toda esa historia. Entonces al final, no lo sé. No va a aparecer nadie. Están dándole de todas formas esperanza a la gente para perder más tiempo. Esas son maneras de entretener. Claro. No va a aparecer nadie. Cuando hablan de ciclones y todas estas historias. Eso lo dejamos para Rafa Pales y compañía. Bueno, a Hillary Clinton ya la han ejecutado 200 veces y han salido 200 clones, y a Obama y toda esta gente. Claro, yo me pregunto por qué no dejan el original, ¿no? Podrían dejarlo, porque van a estarlo ejecutando. Se ahorran tanto dinero. Coño, se ahorran ahí balas y de todo, y sogas. Bueno, pues, hablando de salvadores, ahora en España hay un movimiento muy importante, ¿no? Que lo llaman de disidencia, ¿no? Que es el tema de Alvise Pérez, ¿no? Alvise es un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque la verdad es que era espectacular, ¿no? La información que él captaba, de pronto conseguía fotos de políticos en los escenarios más comprometidos, incluso en otros países, las ardillitas, ¿no? Que se parece mucho a agentes de inteligencia, le mandaban mucha información, y la verdad es que yo pensaba, joder, este tío es la hostia, ¿no? Curiosamente, lo que ocurrió en Madrid, ¿no? Hace ya un par de meses, ¿no? Ese descampado, sí. Los sucesos en ese descampado tan curiosos, ¿no? Las declaraciones de un señor que allí estuvo hablando y diciendo que eso era un poco raro porque aparecieron de la nada, como si la policía estuviera un poco conchavada, ¿no? Y tal. Bueno, después de eso, yo hablando con un amigo, con Vlad, le dije, tío, ¿qué te va que después de esto se va a meter a un partido político, va a meterse en política? Al día siguiente de yo decirle eso, anunció que se iba a meter a las elecciones europeas, ¿no? ¿Qué opinas tú de Alvise? ¿Qué patas le ves tú que coge, ¿no? de Alvise como un neo-Trump español?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no he seguido mucho al vice, sino me entero de algunas cosas y lo suficiente. Lo primero que digo es que nadie que se postule a sentarse en el Parlamento Europeo va a solucionar absolutamente nada. Sobre todo porque el Parlamento Europeo no es para determinar asuntos, simplemente es mera consulta, meras propuestas. Al final no se logra absolutamente nada porque eso va a lo que es al Consejo de la Unión Europea, es decir, es un paripé. Lo que sí va a lograr es lo que él públicamente ha dicho, que va para acorazarse, es decir, para blindarse y aforarse. Bueno, yo lo que le pregunto a la gente es, ustedes a cuento de qué le van a permitir que un tipo le van a apoyar para que se afore de sus diferentes denuncias que tiene, porque si bien es cierto que muchas han sido ganadas por él, hay otras que están todavía en curso, pero también de lo que sé ha habido alguna denuncia que en principio fue sentenciado en contra y después me llama mucho la atención que luego en otro estadio de la justicia fuera a favor. No me acuerdo cuál es, pero están ahí. Entonces, a mí no sé, me llama mucho la atención. Mire, para mí, Albize Pérez, además de que con el sistema, con propuestas para el sistema, no se va a lograr cambiar el sistema, no va a lograr cambiar nada, porque entre otras cosas, lo más que denuncia Albize Pérez es algo que todos sabemos, que es el PSOE, pero si ya sabemos que el PSOE es una auténtica basura, y Podemos y demás. Pero es que también lo son el PP y lo son otros partidos. Es decir, primero, su rasgo ideológico ya para mí es un obstáculo para apoyarle en nada, porque se trata de salir de esta bipolaridad, ni uno ni otro, ¿no? Después, hay un aspecto muy similar a lo que hay detrás de Albize Pérez con respecto a Cuano, y es que el movimiento cuanista se encargó muy bien de rastrear y de ir encauzando y a mucha gente que daba likes a todo lo que estaba relacionado con el movimiento cuanista. Fueron rastreando todo eso y claro, si a ti te van enfilando aquí millones de personas y esas millones de personas le van inculcando determinadas cositas, pautas, ideas o lo que sea, ya los estás controlando. Eso fue el movimiento Cuano. Bueno, yo detecto en algo similar con respecto a Albize Pérez, porque los likes son centenares de miles y que luego ha tenido un ascenso meteorológico y luego salen los medios de comunicación oficiales. Cualquiera que salga en los medios de comunicación oficiales, incluso en Cuarto Milenio, son medios de comunicación oficial. Cualquiera que salga ahí en esos medios de comunicación oficial no le va a hacer daño al sistema. Claro. Nadie, ni siquiera Pablo Iglesias en sus inicios, porque lo que hicieron fue encumbrarlo. Para mí Albize Pérez es una estrategia permitida por el sistema. No sé si construida, no me atrevo a decir que fue construida por él, pero sí permitida y que la están utilizando, porque creo recordar que Albize Pérez formó parte de Ciudadanos o algo de eso, si mal no recuerdo, en sus inicios, ¿no? O bien la están encauzando porque él dice recibir información del CNI. Qué lamentable, qué patético, ¿no?, que el CNI divulgue información así. Entonces, considero que lo que están haciendo es eso, recabar información de los que simpatizan con estas tendencias para luego, en un momento determinado, venir con la solución y enfocarlo a ustedes con otra solución que no va a ser Albize Pérez, ni va a ser Albize Pérez, ni va a ser nada al uso de lo que hay acá. Es decir, lo que surja será más de lo mismo. Cualquier otro partido al uso que surja más tarde, porque no va a ser Albize Pérez, y que toda esa masa que saben que simpatiza con lo que decía Albize Pérez, pues se ha enfocado hacia allá. Aparte, otra cosa muy peligrosísima, este señor ha denunciado cosas como, por ejemplo, llegó a acusar públicamente de asesinato de los guardias civiles en Barbate a un chaval que luego no era. Eso es muy grave, muy peligroso. Más otras cosas que se me han olvidado porque yo no lo sigo, es decir, yo no pierdo el tiempo en seguir a alguien que no me interesa, pero más o menos esa es la idea. Considero que es algo similar al movimiento cuanista en el sentido de que están recabando datos de gente que no se tiene por qué esconder, porque alguien me puede decir, bueno, ¿y qué? Que yo simpatice. No pasa nada, pero ya tienes a millones de personas a las cuales ellos son expertos en manipulación de masa. Así que debemos tener un poco de cuidado con quienes estamos votando, con gente experta en manipulación de masa. De hecho, es curioso que, bueno, Albize no denuncia lo realmente importante, no denuncia el asesinato masivo de ancianos en las residencias españolas, claro que no, como sustento para la pandemia, no denuncia la manipulación climática, que es lo que realmente está detrás de la destrucción del campo, ¿no? O sea,
todas esas cosas, la inexistencia del virus, la pandemia en sí, o sea, hay una serie de líneas rojas que él no pasa, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ya hace tiempo grabé un vídeo, bueno, Chumi, mi alter ego, hizo un vídeo hablando del tema este de Milei, ¿no? De cómo a Milei realmente lo estaba... tenía mucho parecido, ¿no? con el tema de estos que están moviendo las elecciones en Estados Unidos, y a su vez Vox, Abascal, que era donde yo quería llegar, Abascal salió del Congreso en un acto ridículo, pero que se tomó como muy heroico, ¿no? Para apoyar las manifestaciones en Madrid, y el tipo apareció con un periodista estadounidense que vino a España justo para eso y para salir a la calle con Abascal, ¿no? Y es un tipo que está detrás, este periodista americano está detrás de la farsa de la toma del Capitolio en Estados Unidos. Eso fue un paripé espectacular. Bueno, pues este periodista se vino, ideólogo, vamos a llamarlo más bien ideólogo, se vino a España para apoyar a Abascal y salir con él y llevarlo por las calles mientras era vitoreado por la gente. Yeah. Punto número 1. Punto número 2. Ahora resulta que, tras decir al vice que iba a presentarse a las elecciones, dice que su equipo, el equipo que lo va a asesorar de gobierno y todo eso, es el equipo de Milei. El equipo de Milei va a asesorar... Sí, pero es que te lo decía antes. Es que son los mismos. Pero sí que te decía que Steve Bannon comenzó empoderando a todo lo que está detrás de Milei hace algunos pocos años. Y lo que está detrás de Vox, claro que son lo mismo. Es la otra pata del sistema. Cuando la gente se canse de este marxismo cultural, de toda esta basura que está difundiendo esto que llaman izquierda, es una auténtica basofia, pues la opción que tendrá será también el sistema, porque es que el sistema, la parte Milei es sistema, Vox es sistema, Trump es sistema, todo. Es decir, pero si estamos en el mismo juego, estamos en el Ouroboros, ¿no? Que se devora uno a otro, sí. Y siempre estamos en esta rueda. Si lo que se trata es salir de esta rueda, es decir, hay una tercera, primero no involucrarse en ninguno de los dos lados porque estás perdido, porque de entrada si te involucras en uno de los dos lados ya tienes el enemigo, es decir, es luchar contra. Si aquí no se trata de luchar unos contra otros, se trata de luchar contra el poder de arriba, pero ¿cómo vas a convencer a la gente de que Milei es genuino o que el vice Pérez es genuino o todo esto? No puedes. Entonces el poder es muy astuto. Ellos dejan que se desarrolle su propuesta actual hasta que la amorticen por completo, hasta que la desgasten por completo, pero mientras tanto te van construyendo la alternativa. ¿Y la alternativa qué es? Pues, como siempre, gobernará durante unos años lo que se entiende por izquierda y gobernará durante otros años lo que se entiende por derecha. Es la misma historia siempre. Lo que pasa es que España es un país muy peculiar y muy particular, porque parece que el PSOE es el partido elegido, ¿no? Pero no olvidemos que también en España ha gobernado la derecha. Claro, claro. Bueno, durante muchos años estuvo la derecha en España y ya cuando acabaron totalmente quemados, ya apareció Podemos, apareció el Coleta y toda esta gente. Hay un documento que se llama Informe Transforma España del año 2005 en que se hablaba de cómo iba a ser en los siguientes años en España y qué proceso de manipulación de masas iban a llevar a cabo. Ese documento, Informe Transforma España, está en la red, lo pueden leer, respaldado por la gran banca, por los sindicatos, por poderosos y demás. Se le presentó al rey Bobón, al del Matalefantes, al que se fue, en el año 2010. Yo lo tuve en mis manos en el año 2007. Y aquello hablaba incluso de la conveniencia de que los partidos políticos que iban a emerger tuvieran nombres diferentes. Y una de las propuestas que salía era Podemos. Es decir, en España estamos viviendo, desde entonces por lo menos, pero sobre todo desde el 15M, un proceso transitorio para llevarnos hacia un determinado objetivo, que no sé si lo hablaremos. Y en eso entran en juego absolutamente todo. No sé, se me fue un poco el hilo porque lo que estabas diciendo, en el sentido de que todo lo que estamos viviendo, la independencia de Cataluña, yo voy diciendo hace un montón de años que Cataluña no se va a independizar nunca. Cataluña es una manera de distraer. El 15M, la gente dice que fue un movimiento genuino cuando todo el mundo recibió un SMS, que es lo que había por entonces, para que salieran a la calle. Eso no es un movimiento genuino y fue preparado con antelación por gente como Enrique Dans y otros que no me acuerdo sus nombres. Es decir, la gente fue empujada a la calle y de ahí surgió Podemos. ¿Qué ha sido Podemos? Un modelo transitorio para traernos toda esta basura que nos han traído, para entretener, para dividir y demás. Y para la pandemia. Y todo este proceso
todo este proceso está llegando a su fin de alguna manera, ¿no? A veces me olvida algo, sí, lo del Partido Socialista, lo que no esperaba el Partido Socialista, y esto es cosa mía, lo que no esperaba el Partido Socialista Obrero Español era que después de que los narcos asesinaran a los guardias civiles en Barbate, la Guardia Civil se fuera a vengar de Pedro Sánchez. O sea, eso no lo esperaba el PSOE. El problema en que está ahora inmerso el PSOE con esto del caso Mascarilla, y con del caso Mascarilla se salió lo de la mujer Begoña, se debe, bajo mi punto de vista, a una venganza de la Guardia Civil por el maltrato que el gobierno le dispensó después de haber matado a 2 de sus miembros, ¿no? Esto no se lo esperaba. Entonces, a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Después de las elecciones generales, porque tengo la impresión de que ya están más que amortizados. Van a ser desechados. De hecho, es curioso que durante muchos años en España estuvo gobernando la derecha, luego hubo un cambio a la izquierda. La izquierda fue utilizada para todo el tema de la pandemia, porque con un gobierno de derechas la pandemia no hubiera podido ocurrir, todos los artistas, estos protestones, se hubieran echado a las calles y tal por los derechos humanos. La lucha a las calles. Entonces ya han quemado a la izquierda. Sí. Obviamente Vox está quemado totalmente porque Abascal apoyó y pidió el estado de alarma, la inoculación, todo eso. Vox ya es un cadáver. Entonces, claro, hay que ir preparando el nuevo partido, el Podemos 2.0, pero esta vez de derechas, que podría ser este partido de Albice, ¿no? O lo que surja de ese partido. Yo no creo que sea Albice, porque Albice no lo veo capaz de liderar nada. Él o sea, no tiene, bueno, es particular, no tengo nada contra él en ese sentido, ¿no? Pero no lo veo. O lo que surja de ese agrupamiento de intenciones de cambio que está en torno al Albice, lo que surge de ahí. Puede ser, pero es que yo tampoco descarto que sea el propio Partido Popular. Yo es que no lo descarto, porque es que España es lo que es y no la gente no da para más. No escarmienta, ¿no? Otra cosa que se me olvidó con respecto a que todo esto es un proceso bien preparado y bien diseñado fue unos informes que presentó cuando yo tenía un canal en YouTube en el año 2020, María Jor y el equipo de Desmontando a Babylon presentaron unos documentos que María Jor descubrió dentro de la web del Ministerio de Defensa español. Hicimos un directo, además que ellos los pusieron también en el canal de Montando Babylon, donde esos documentos mostraban cómo lo que es la inteligencia del Estado español y lo que es el Estado profundo español, incluida la monarquía, porque la monarquía es quien los permite, ¿no? Iba a manejar toda esta situación que estamos viviendo hoy día. Toda esta situación, y uno de los aspectos fundamentales que ellos proponían era confundir, es decir, lanzar mucha información para confundir, y otra cosa muy importante, que los políticos hicieran ridiculeces, estupideces para desviar la atención. Eso está escrito en los documentos del Ministerio de Defensa, que después desaparecieron de ahí. Yo los tengo y más gente que los tiene, pero seguramente vieron que los descargó bastante gente y los quitaron. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy, a nosotros lo que nos debe preocupar no es que lo estemos viviendo, sino que hay pruebas de que alguien lo preparó. Eso es lo que nos debe preocupar. Bueno, voy a guardar. Siguiendo con las esperanzas o no esperanzas de la gente aquí en España, otro personaje público que también está dando mucho que hablar es Rubén Gisbert, ¿no? Con el tema bueno, todo lo que está empujando, ¿no? ¿Qué opinión te merece él como disidencia o no disidencia, o tú qué crees que ocurra con él? Pues de Rubén Gisbert, yo lo primero que tengo que decir es que valoro su implicación en la lucha. Estoy de acuerdo con él o no, que no estoy de acuerdo, pero para mí es muy respetable cualquiera que luche por una idea, ¿no? Y él se la está jugando sin duda y lo está haciendo. Por otra parte, Rubén Gisbert no deja de proponer una apuesta más por el sistema. Si bien lo que propone es muchísimo mejor o menos dañino que lo que estamos viviendo hoy día, no cabe duda, pero al final no se soluciona nada porque sigues cayendo siempre en el mismo poder. Rubén Gisbert, hasta lo que he escuchado, que tampoco he escuchado gran cosa, así que pone muy en duda lo que es, y corrígeme si me equivoco, lo que es la anexión a la Unión Europea, no está muy de acuerdo, pero sin embargo sí está de acuerdo con otro tipo de organizaciones internacionales que son las que controla. Entonces es una propuesta que él llama trevijanista. Yo no sé del todo si es trevijanista, pero
Si nos referimos al personaje, el personaje no era otra cosa que el representante del que quiso ser rey y no pudo, que es Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos de Borbón. Para mí Trevijano y el trevijanismo, que tiene cosas interesantes y otras no dejan de ser Estado, para mí el Estado es el enemigo, era la propuesta de Juan de Borbón, que tal vez fuera una persona bastante honesta, que sí que era cierto que quería España y al no poder ser rey, propuso el trevijanismo. Llevarlo a cabo hoy día es una mejora en determinados aspectos, pero yo es que me salgo ya de las propuestas del propio sistema. Por otra parte, hay algo muy importante que creo que todo el mundo debe tener presente, y es que cualquier alternativa que sea impulsada por los instrumentos del poder, hay que dudar. No porque yo considere que Rubén Gibert es alguien que viene aquí a mentir y a engañar, no, él lucha por lo que considera que es justo, pero cuando se le muestra públicamente en instrumentos del Estado, como son las propias televisiones, ya sean públicas o ya sean privadas, e incluso sus polémicas aparecen en determinadas tertulias mañaneras y demás, lo que están haciendo es impulsarlo. Es decir, el propio sistema tiene cierta permisibilidad con propuestas que no le van a dañar. Entonces es una forma de afianzar lo que ellos llaman democracia, pues porque mira cómo existen otras alternativas, pero no dejan de ser lo mismo, ¿no? Lo dicho, lo considero un tipo honesto, lo considero un tipo que está luchando por sus ideales, lo cual respeto, pero no va a aportar nada que no se salga del sistema. Es decir, él, en caso de que su propuesta llegue a gobernar España, dudo mucho que se salga de todos los organismos internacionales, porque creo que es importante esto que digo. Aquí la lucha no es por países ni por estados, la lucha es mundial, porque desde que el mismo instante en que un país se declare contrario a los estamentos supraestatales, lo van a arrinconar, lo van a callar y lo van a hundir, ¿no? Por eso no vale ninguna propuesta de un estado concreto, en este caso de España, salvo para que no sea tan malo como la otra. Pero es que uno está cansado ya de elegir entre lo malo y lo menos malo. Es que la gran mentira de este sistema ha sido que les ha hecho, y porque yo no voto, pero la gente que vota les ha hecho elegir entre el malo y el menos malo, y estamos siempre en lo mismo, ¿no? Claro. Lo dicho, mis respetos por Rubén Gibert como digamos, propuesta política. Considero que es una persona que le puede, su personalidad quizás, que si lo escucha que no se lo tome mal, pero considero que debe madurar aún más, ¿no? Eso solo se consigue con el tiempo. Y que si no se enervara tanto y no se liara tanto con críticas y demás, o con Albizu, o que sea, no lo sé si está, pues avanzaría muchísimo más. Dicho esto, yo no voto por ninguna alternativa de las que están mencionando, ni por Albizu Pérez, ni por Rubén Gibert, ni por el Frente Obrero, ni por ninguna de estas, porque todas al final son sistemas. Unas tienen unas propuestas menos dañinas que otras, pero nunca saldremos de esta dualidad. Vale, deísmo, creencia en un ser superior que te ha creado y que todas las acciones que tienes que hacer sean para llegar a él, para satisfacerle, para irte en paz al otro mundo. ¿Qué piensas de todo eso? Estamos en un parque a mediodía. A ver, de broma. Estos temas así más profundos y demás, la verdad que si en el ambiente adecuado, al menos doy más de mí mismo. Es decir, a ver si puedo, ¿no? Considero que, muy resumido, que hay una creo que hay un troyano inculcado en el mundo desde el principio de esta civilización, que es la creencia en un Dios, que está bien que se crea en un Dios, pero añado, superior. Para mí el apelativo o el añadido de superior es una gran manipulación, porque nos convierte en inferiores y sumisos. Y mi impresión, mi percepción de lo que es el mundo y lo que es la deidad y demás, es como un todo del cual formamos parte, y que por las razones que sean, este planeta y en esta realidad material ha sido arrinconado por las razones que sería largo de hablar, y que nuestro objetivo primordial es fundirnos con ese todo, alejado de corrientes New Age y demás, porque en realidad las corrientes New Age dicen ciertas verdades, pero están, controladas, ¿no? Somos energía, nuestros pensamientos son energía, nuestras intenciones son energía,
la luz es energía, el viento es energía, el universo es física y matemática, y nosotros, dicho por la osadía del ser humano que le denomina física y matemática, y que en ese lenguaje del universo nosotros debemos fundirnos. ¿Cómo se logra eso? No se logra con un mundo materialista, se logra con un mundo que llaman espiritual, pero espiritual es la acción diaria de cada ser humano, no necesariamente has de leerte 100 libros o entrar a formar parte de una congregación. La espiritualidad es la acción diaria de cada persona, y esa energía vibracional, que es el amor, al fin y al cabo, ¿no? El amor, dicho en lo más amplio de la palabra, pues es lo que nos funde con el todo. Yo no creo en un Dios superior, no soy ateo. Mi percepción del universo es que es un todo que surgió en un momento determinado en la eternidad del universo, considero que es eterno, y dentro de ese universo surgió algo que experimentó. Me gusta decir una frase, yo sé que hay gente que no le gusta, pero desde mi punto de vista Dios no sabe que existimos, porque ese Dios que propició esta vida, no solo esta, sino la de otros lugares del universo, experimentó. Y al experimentar no es consciente de controlar, sino que lo que creó se debe adaptar a unas reglas que son rígidas en el universo, que son esto, las matemáticas y la física, ¿no? Bueno, pues dentro de todo este concepto nuestro objetivo es buscar el camino más idóneo para hacer el bien y para vibrar alto, tal como dice la New Age, que en realidad es cierto, y desprendernos de mucho de lo material y buscar un camino más profundo, ¿no? Más interior. No sé, es un tema muy largo, pero sobre todo no creo en dioses bíblicos ni en deidades que se les denomine superior, sino en un todo que en un momento determinado generó toda esta maravillosa vida, ¿no? Tartaria. ¿Qué opinas de todo esto que ahora está tan de moda de Tartaria? Bueno, pues cuando hablábamos de que el poder se ocupa de divulgar y de entretener y de confundir a la gente, una de las tramas en la que se ha ocupado el poder de divulgar ha sido el tema de Tartaria. Tartaria existió históricamente hasta el siglo VIII, hasta el siglo IX. Lo demás se pudo denominar Tartaria y demás, pero eso no es lo importante es lo que se le atribuye. Mire, solo basta acudir al sentido común y a la lógica y al razonamiento para llegar a la conclusión de que es imposible, por ejemplo, de que muchas cosas que se le atribuye a Tartaria a finales del siglo XIX pudieran existir. Se lo comentaba Nauset. Por el mero hecho digamos que de la memoria común que se traspasa de nuestros abuelos. Mi abuelo vivía a finales del XIX, cosas tan importantes como las que se dice que habían en el mundo, carecen de fundamento porque eso se sabría, porque hay millones de abuelos que lo habrían dicho de manera oral, ¿no? Y eso queda en la memoria de la gente. Luego cuando hablaban, por ejemplo, de que si hubo inundaciones y demás, Nauset lo sabe y lo explica hasta mejor que yo, que eso se debía a determinadas técnicas, que si quieres lo puedes comentar, es toda una gran farsa. O que ¿cómo es posible que en el siglo XIX tuvieran ellos una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra y el mundo no tenga memoria de esa tecnología? Es imposible, solo por mera lógica, por mero razonamiento. No deja de ser una teoría más de entretenimiento, como son otras que no vienen al caso, pero le comentaba a Nauset también antes de empezar en la grabación el tema de esos edificios que habían en el siglo XIX, que luego derribaron y demás, y en una investigación que se hizo en mi chat llegamos a encontrar que era una corriente arquitectónica que surgió en París y que esos arquitectos fueron proponiendo al mundo, ¿no? Y que cuando habrían exposiciones y ferias, hacían esas construcciones, hicieron otras, pero lo que es el pragmatismo del capitalismo que iba emergiendo hacía que esos edificios no fueran viables por su excesivo costo y por no ser prácticos, y entonces optaron por la arquitectura que está hoy día. Entonces los derribaron y no hay más, pero la gente se monta historias creyendo en esos temas. Repito, lo que a veces hay que recurrir simplemente al mero sentido común y a la mera lógica para comprender que eso no es más que una teoría más de conspiración, y que lo que hace en realidad es que los que busquemos tener cierto criterio, cierta seriedad, pues al final seamos presa de risas y ridículos porque nos meten a todos en el mismo saco.
Está claro que ha habido tecnología silenciada porque, bueno, tenemos imágenes de aparatos eléctricos, de motos eléctricas, patinetes eléctricos y todo eso de principios de, bueno, finales del siglo anterior y tal. Sabemos que, por ejemplo, los coches eléctricos fueron retenidos durante muchos años, bueno, aunque es un fraude de todas formas, para favorecer a las petroleras, bueno, todo eso sí es verdad. Pero, claro, de ahí a dar un paso un poco más allá, claro, yo creo que tienes razón en eso de que habría memoria, o sea, la gente hablaría y tal, ¿no? Luego, el tema de los... Bueno, que no descarto que hubieran tecnologías que simplemente al no haber medios de comunicación se ocultaran, claro. Claro. Se perdieran. Y se olvidaron incluso por la gente, ¿no? Pero de ahí a toda una... Sí, un imperio... Y luego el tema, por ejemplo, de eso, de los edificios que la primera planta ha sido anegada, ¿no? Ha sido tapada y tal, como prueba de un reseteo y tal. Bueno, eso nadie lo ha documentado más allá de las imágenes, pero hay que tener en cuenta que antes no había saneamiento en las ciudades, ¿no? Entonces, cuando se empezaron sobre todo en las grandes urbes, a meter el saneamiento, se hacían grandes túneles, o sea, grandes sistemas donde tenían que caber un hombre de altura, ¿no? Para mantener la limpieza y tal. Entonces, bueno, se construyó, o sea, muchos edificios y casas perdieron bastante, ¿no? Y de esa forma hubo saneamiento en las ciudades, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que las cosas hay que documentarlas un poco, no hay que creérselo a primera de cambio porque vemos algo que no entendemos. Bueno, pues hay cosas que son muy, muy lógicas, ¿no? Y bueno, yo no soy un experto en el tema de Tartaria, ni tampoco voy a pensar que todo sí, todo no, pero bueno, creo que es importante tocar este punto, igual que lo de las montañas convertidas en árboles gigantes y todo eso. Hay cosas que podemos hablar como una hipótesis, pero no afirmarlo tajantemente porque podemos caer en el absurdo y creo que eso no es serio, ¿no? Bueno, pues, ¿algún punto más que consideres importante para transmitir? Pues no sé... Hemos tocado casi todos los palos. No sé, se puede hablar muchísimas cosas, pero yo qué sé, llevo un montón de tiempo hablando y ni me acuerdo. Bueno, pues quería mostrar el libro porque, claro, es súper importante el trabajo de recopilación que ha hecho Jorge con estos libros porque obviamente no es lo mismo ver un montón de vídeos, horas y horas, para ir apuntando y aislando todo ese conocimiento que de pronto tenerlo todo resumido, preparado en sendos libros, ¿no? Así que me parece que ha sido un trabajo titánico, increíble, muy necesario, muy valioso, porque desde luego yo, que me considero que soy una persona en el camino del despertar, no tengo ni la mitad de información que ha divulgado Jorge en este material, con lo cual creo que es muy valioso y creo que debe ser algo de cabecera para todos nosotros, leer y entender, y sobre todo para intentar ser más humildes, no encabestrarnos en que esto tiene que ser así, porque son estos o son los otros, no, sino que creo que hasta que no tengamos en la cabeza toda esta información cotejada y bien hecha, no podremos tener las herramientas para tener una opinión bien fundada, sino que al final vamos a estar dando palos de ciego o vamos a estar fanatizándonos con cosas que realmente no entendemos, ¿no? Y eso yo lo he visto con Jorge porque me ha tumbado muchas fichas que yo pensaba que eran impepinables, que estaban demostradísimas, y él me ha dicho, no, esto es una bobería, mira, y te enseño por qué, por esto y por esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es muy, muy importante. Os voy a agarrarme aquí un segundito. Os voy a enseñar un poquito cómo son los libros, la verdad es que están súper bien, súper bonitos, de Jorge. Luego me quedé impresionado con el índice porque es que, Jorge, tocas todo. Bueno, no sé si se va a ver, pero bueno, toca todos los palos. Incluso el tema de la agenda Aeromountain, que es un poco como decían los chicos de... Está en el tercero, que es el que falta. En el tercero, sí. Como decían los chicos de Desmontando a Babylon, la agenda Aeromountain es casi la Biblia, ¿no? Para entender cómo está funcionando el mundo en los últimos años, ¿no? En los últimos siglos. Así que bueno, exhortar a la gente, a quien quiera, que adquiera el libro, que colabore con este gran trabajo. Y bueno, que tenemos muchísimo que aprender, tío, tenemos muchísimo. Y bueno, considero que has hecho un trabajo de recopilación que es un gran servicio a la humanidad, no solo a nuestro país, sino a la humanidad para entender esto. Esto deberían
traducirlo al inglés y a otros idiomas para que la gente empiece a entender un poco cómo, porque esto es un puzzle, ¿no? Así que bueno, yo por mi parte como canarión, muy honrado, tío, de que tú estés aquí y del trabajo que estás haciendo, tío. Gracias, no sé, gracias, paisano. Bueno, sobre todo, ya que lo que más nos interesa es la actualidad. Primero, yo no estoy en posesión de la verdad, Yo abro hipótesis, por ejemplo, en el tercer libro con respecto a lo que fue, bajo mi punto de vista, la Segunda Guerra Mundial, que no es lo que se dice ni por las versiones oficiales ni por las versiones alternativas. Y sobre todo, ya que hay mucha gente, me consta que a Neuset también le interesa el aspecto más mental y demás, y más fuera de lo que es historia pura y dura, aporto mi hipótesis sobre que después de un mundo sin guerras, que es lo que habla Informe Iron Mountain, que se apareció en los años 60, y habla de la posibilidad de un mundo sin guerras. ¿Cómo sería un mundo sin guerras, no? Y entonces ellos hablan de 3 enemigos, hablan de el medioambientalismo, ¿no? El clima como enemigo. El Club de Roma también habla de ese tema, habla de pandemias, ¿no? Y habla de una tercera... terrorismo. Sí, pero y alienígenas, ¿no? Bueno, ya hemos vivido 2, ¿no? Ya estamos viviendo inmersos en el tema del cambio climático y demás. Y a lo que voy es que hay mucha gente en la red que habla de una tercera guerra mundial. No va a haber guerra mundial. No va a haber ninguna guerra mundial. Había guerras mundiales cuando había enemigos. No hay enemigos declarados. Entonces, lo que hay es una tercera guerra mental. Y eso comenzó sobre todo después, ha sido siempre, ¿no? Pero de una manera brutal, después de la Segunda Guerra Mundial por parte del bando vencedor, que son los anglo-venecianos. Y lo estamos viendo cualquiera de nosotros cómo manipulan a la gente de 1000 maneras, pero es que no solo ahora, sino fue desde los inicios de prácticamente del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que tenemos que tener presente, olvidarnos de estar divulgando miedos y temores con respecto a esa Tercera Guerra Mundial que auguraban unas cartas de Pais y Mazzini que no existieron. Eso no existió, eso es falso. Y tener cierta, yo no digo esperanza, no soy muy amigo de esa esperanza, pero de esa palabra, pero para que me entiendan. El poder, estos grupos de manipulación de masas se encargan de divulgar por la red, en los grupos que nosotros estamos, es decir, no digo en el grupo de Neuset ni en el grupo mío, sino en el mundillo en que nosotros nos desenvolvemos. Organismos de control como el Instituto Tavistock y el DARPA y demás se encargan de divulgar teorías conspirativas que son falsas. Y yo vivo día a día en los chats, en el chat en el que estoy, vivo día a día como gente que habla se dice ese término que a mí me gusta, despierta, divulga temas que digo, pero a ver, ¿en qué te basas, no? Entonces, a lo que voy es que 2 cosas, hay que tener cuidado con lo que se divulga y se aprieta con facilidad el botón de compartir y demás, y sobre todo dejarnos de adquirir tanta información, porque una de las maneras que tenía esos documentos del Ministerio de Defensa español que mencionamos a lo largo de este programa de controlar a la gente era difundiendo en exceso, y en ese exceso lo que hacen es confundirte y estás perdido. Es decir, seamos selectivos, vivamos nuestra vida, porque hay que vivir la vida y no estemos todo el día inmersos en ese compartir de redes sociales y demás, sino tengamos una mejor manera de recibir la información y de divulgarla, ser más selectivos y tener más calidad a la hora de ser disidencia. Ese es mi último mensaje, si no hay más que hablar. Vale, y buscar siempre las fuentes de todo, intentar no centrarse en cosas que son comentarios, que son cosas que no tienen ningún origen, entonces, porque hay muchísimo. Yo en eso muchas veces he caído y luego me he dado cuenta lo decía porque lo que comentaba Neuset, que hemos hablado varias veces, claro, él se creía cosas y yo le he demostrado que no, pero es que hay muchísimas, ¿no? Y lo que detectas, por ejemplo, es que cuando el tema de la pandemia, cuando apareció la pandemia, mucha gente asomó a este mundillo alternativo en el que hay mucha gente que llevamos años. Sí, estoy yo, pero también está Rafa Pal, ¿no? O Pilar Baselga o algunos desinformadores, ¿no? Bueno, pues esa gente es a los primeros que accede la gente que acaba de llegar. Esa gente está divulgando estupideces, la gran mayoría de las veces. Entonces hay que tener cuidado. Por eso Neuset admite que ha comprobado que muchas cosas que hasta hace un pocos años creía, pues hay una manera de desmontarlas. Entonces, por eso lo digo, porque hay que tener cuidado y hay que ser selectivo. Bueno, pues creo que es correcto, ¿no? Tenemos que tener ese pensamiento científico porque realmente nos han usurpado el pensamiento científico y el pensamiento crítico. Efectivamente. Así que todo siempre con fuentes y todo desde el punto de vista de la máxima seriedad. Me parece que es la única forma de vencer a este sistema que se basa básicamente en la desinformación. Precisamente son los medios oficiales, son los gobiernos y son las instituciones públicas
del Estado las que difunden toda la desinformación en la que nosotros luego caemos. Y luego tenemos encima los servicios de inteligencia jodiendo la marrana y confundiéndonos con bulos y con estupideces. Pues nada, pues un abrazo, tío, muchísimas gracias. Gracias en nombre de todos los de Arucas y de los canarios y la... Podríamos haber hablado un poquito del pueblo, pero bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, de todas formas, cuando vuelva hacemos otra, ¿vale? Y vamos haciendo cosas interesantes ya relacionadas con temas con temas de acá, de las islas, que también es bueno divulgarlo. Vale, guay. Bueno, chicos, pues nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nada, pues un abrazo y gracias por escuchar. Un abrazo, gente. Hasta pronto. Chao.